Todos por el presente, mi más cordial saludo. Mi nombre es Jorge Herrera y a continuación voy a hacer una exposición acerca de la propuesta de solución a la corrupción que se presenta en la investidura del presidente de la República y el accionar del Congreso bajo el ejercicio de su facultad reguladora del legislativo y así también como del ejecutivo. La estructura del aparato gubernamental de nuestro país configura la columna vertebral de nuestra nación. Tiene una naturaleza jerárquica piramidal, encontrando en la presidencia de la República la representatividad social administrativa de nuestro sistema. Es el cargo de mayor jerarquía para un funcionario público, establecido en la Constitución Política del Perú, vigente en la actualidad. La profunda relevancia estatal de la investidura del presidente de la República infiere directamente sobre la naturaleza sostenida e incapacidad administrativa, política, funcional y sobre todo ética y moral desde nuestra nación. Por tanto, es el pilar de la institucionalidad de nuestro Estado. Los requisitos para ser presidente de la República son relativamente básicos, entre los cuales podemos mencionar que solamente necesita ser peruano de nacimiento, tener como mínimo 35 años al momento de postular, gozar del derecho de sufragio e estar inscrito en la RENIEC, y además de ello, configura el no tener impedimentos para postular. Estos requisitos están establecidos en el artículo 107 de la Carta Magna. Actualmente el mecanismo para su elección se cimenta en la aplicación del artículo de la ley número 268/59, Ley Orgánica Municipalidades, de Ley Orgánica de Elecciones, basada en 11 principios fundamentales que describen su transparencia, imparcialidad, igualdad, debido proceso, eficacia, igualdad, publicidad, igualdad de participación mediante el ejercicio del voto ciudadano. La Constitución Política del Perú en vigencia desde el año 1993 en su artículo 118 establece los requisitos y prerrogativas, además de los deberes que el presidente de la República debe cumplir, entre los cuales se configuran 24 elementos, de los cuales mencionaremos: cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales, representar al Estado dentro y fuera de la República, dirigir la política general del gobierno, velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República, convocar a las elecciones para presidente de la República y para representantes del Congreso, así también como para alcaldes y regidores y demás funcionarios que señala la ley, convocar al Congreso a legislatura extraordinaria y firmar en este caso el decreto de convocatoria, convocar al Congreso a legislatura extraordinaria y firmar en caso de decreto la convocatoria, dirigir mensajes al Congreso cualquier época y obligatoriamente en forma personal y por escrito. Asimismo, este puede ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas y dentro de los límites de nuestro ordenamiento jurídico, cumplir y hacer cumplir resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones y entre otras. Así también en nuestra Carta Magna, en el artículo 113, esencialmente se configuran las causales de vacancia presidencial. Estas son por muerte del presidente de la República, su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso, aceptación de su renuncia por el Congreso, salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado, destitución tras haber sido sancionado por algunas de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución. El presidente puede ser vacado por su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso y su procedimiento está detallada en nuestra Carta Magna. ¿Cuál es el proceso de la vacancia presidencial? El pedido se formula a través de una moción de orden del día firmada como mínimo por el 20% del número legal de congresistas presentes, es decir, 26 firmas. En este documento se exponen los fundamentos de hecho y de derecho en los cuales se sustenta y se documentan cómo se acreditan. Luego de la sesión plena siguiente se debate y se vota admisión de vacancia, para lo cual se requiere el voto máximo del 40% de los congresistas, unos 52 votos. Inmediatamente la representación nacional acuerda día y hora para el
debate y votación del pedido de vacancia. En la sesión programada, el presidente tendrá derecho, quiero remarcar esto, tendrá derecho a realizar su defensa junto a un abogado por un tiempo de 60 minutos. El acuerdo de vacancia requiere una votación calificada no menor a los 2/3 del número legal de congresistas, es decir, 87 votos. En caso se apruebe la vacancia, el cargo de jefe de Estado es asumido por el vicepresidente de la República. Nos llama poderosamente la atención el hecho de que al menos 8 presidentes hayan sido acusados por grado de corrupción en los últimos años. El hecho es que desde la presidencia de Alberto Fujimori hasta nuestros tiempos, casi todos los presidentes han sido imputados por la Fiscalía por algún hecho delictivo relacionado con la recepción de dinero a cambio de favores por parte de altos funcionarios. Debemos pensar entonces que la justicia peruana funciona muy bien porque ha logrado imputar a todos estos expresidentes, o nos inclinamos a pensar que algunos cargos o poderes del Estado, como mecanismos de destitución de los presidentes, son usados de manera irracional sin respetar la separación de poderes y la consecuente autonomía. Para el caso que nos ocupa, reseñaremos brevemente lo ocurrido con el expresidente Pedro Castillo y el denominado juicio político que se produjo el 29 de noviembre del 2022. Después de haber reseñado las causales y cuál es el procedimiento a seguir, resulta interesante el saber o el entender cómo el Congreso tiene el poder de destituir a un presidente sin que medie primero un juicio penal. Estamos hablando de delitos de corrupción, los que se le imputan al expresidente. Esto nos hace pensar que la presunción de inocencia se ve seriamente comprometida. Es evidente que toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario, al menos en los estados modernos. Esto quiere decir que en la mayoría de los ordenamientos jurídicos se presume a los ciudadanos inocentes. Esta es una garantía de orden constitucional y legal reconocida en el ordenamiento jurídico peruano. De hecho, es un derecho humano reconocido en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, de la cual es parte el Perú. Para que esta presunción cambie debe cumplirse varios requisitos que normalmente son comunes a todos los estados occidentales. En primer lugar, una persona debe ser juzgada por un juez natural. Esto quiere decir que para el caso narrado, un juez de la jurisdicción penal, en segundo lugar, se le debe permitir ejercer su derecho a la defensa libremente, es decir, sin coerción alguna, y se debe seguir un proceso preestablecido en la ley. No obstante, en el caso peruano, parece que no son necesarios todos estos requisitos, al menos para declarar incapaces moralmente a los mandatarios de mayor jerarquía del Estado, con la subsecuente destitución del cargo. El problema es que mediante sanción moral se establece una culpabilidad que no ha sido demostrada plenamente mediante un juicio y ejecutada mediante sentencia firme. También parece verse afectada la democracia representativa en el sentido de que un presidente elegido por el pueblo, que emana de su poder originario de manera directa, sea sustituido por otro poder del Estado sin que el pueblo participe de modo alguno en el proceso. Ya en la antigua Grecia, por citar a Aristóteles, se distinguía entre la physis y la nomo, refiriéndose a la physis como una suerte de derecho cuyo origen estaba en la naturaleza y la nomo como el derecho legal, convencional, positivizado. Esto se puede corroborar en el pasaje con el cual da inicio el capítulo 7 del libro quinto de la Ética Nicomáquea. La justicia política puede ser natural y legal, natural la que tiene en todas partes la misma fuerza y no está sujeta al parecer humano. El contractualismo social de la visión de Locke, por otra parte, para este conocido filósofo, los hombres nacen iguales y con el poder de proteger sus bienes. Entre sus bienes se cuentan los derechos a la vida y a la libertad. Esto se puede corroborar de la siguiente cita textual. Como es sabido, la teoría política de Locke, a la que Macpherson ha vinculado al marco ideológico del individualismo positivo, parte del principio de que el hombre tiene por naturaleza el poder de proteger su propiedad, es decir, su vida, su libertad y sus bienes, un principio que complementa con aquel otro según el cual los seres hombres
libres por naturaleza, iguales e independientes, ninguno puede sacar de esa condición y puesto bajo el poder político de otro sin su propio consentimiento. La legislación moral, por otra parte, como la denomina Kant, encuentra estrictamente relacionada con el imperativo categórico. Dicho de un modo sencillo, significa actuar de un modo que pueda ser considerado como una regla universal. Cuando la Constitución se refiere a la vacancia por incapacidad moral, pareciera estar penalizando todos los comportamientos considerados inmorales en la sociedad peruana. A simple vista esto no parece ser un problema. Sin embargo, la relatividad de la cultura es una cuestión muy importante para tomar en cuenta. Es decir, puede que lo sea inmoral para uno, no lo sea para otros en una misma sociedad. En primer lugar, la vacancia establecida en la Constitución política hoy vigente tiene varias imperfecciones que se pueden mencionar. Una de ellas, por ejemplo, es la falta del desarrollo del término de incapacidad moral. Esto genera la posibilidad para interpretaciones amplias y arbitrarias. En segundo lugar, parece confundir la moral con el derecho, penalizando todos los comportamientos inmorales sin tomar en cuenta la relatividad de estos. En tercer lugar, esta moción implica la destitución de un presidente sin respetar sus derechos humanos, entre los cuales resaltan la presunción de la inocencia, el derecho a la defensa y el derecho al libre proceso, al debido proceso. Y el principio del juez natural. En cuarto lugar, el procedimiento de vacancia ha sido aplicado con cierta ligereza y frecuencia en los últimos años, lo que da que pensar que pudiera estar siendo usado como mecanismo de subordinación del poder ejecutivo al poder legislativo, lo cual es una clara violación al principio de la separación de poderes, considerando esta que es un principio fundamental para mantener la democracia en el país. Cuando la Constitución se refiere a la vacancia por incapacidad moral, pareciera estar penalizando todos los comportamientos considerados inmorales en la sociedad, como ya lo dijimos. Lo ilustramos en un ejemplo para algunas personas. La homosexualidad es inmoral. Para otros, sin embargo, no lo consideran así. Tal como está planteada la norma constitucional, podría iniciarse una moción de vacancia a un presidente por su opción sexual. Habiendo comprobado la persistente filosofía que da como hecho la existencia de los derechos innatos del ser humano, conocidos hoy como derechos humanos, y debidamente incorporados a nuestro ordenamiento jurídico, estos deben ser respetados por quienes están dentro del ámbito de aplicación de la mencionada legislación. Sin embargo, los hechos analizados nos evidencian que no fueron respetados en el presente caso, por lo que hemos de concluir que la destitución ha sido, podríamos llamarla, arbitraria. En este punto vamos a señalar como una opción o como una posición personal que no estamos de acuerdo con algunos hechos acontecidos. Estamos tratando el debido proceso y si se ha positivizado de manera efectiva y configurado lo que se le estaría imputando al expresidente Castillo. Una vez analizado el caso y estudiado las diferentes corrientes filosóficas descritas en este informe, concluyo en primer lugar que la vacancia establecida en la Constitución política, hoy vigente, tiene varias imperfecciones, de las cuales puedo mencionar la falta de desarrollo del término de incapacidad moral, porque esto no ha sido tocado ni desarrollado de manera real ni en la Constitución. Esto genera la posibilidad para interpretaciones amplias y arbitrarias. En segundo lugar, parece confundir la moral con el derecho, penalizando todos los comportamientos inmorales sin tener en cuenta la relatividad de estos. En tercer lugar, esta moción implica la destitución de un presidente sin respetar sus derechos humanos, entre los cuales resaltan la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el debido proceso, y el principio del juez natural. En cuarto lugar, el procedimiento de vacancia ha sido aplicada con cierta ligereza y frecuencia en los últimos años, lo que da cuenta de un posible abuso de derecho. Para resolver este problema es necesaria una reforma constitucional que aclare el alcance que tiene el término incapacidad moral y además establezca un procedimiento claro y preciso que le permita al presidente ejercer su derecho a defensa. Además, este procedimiento debe implicar la participación de un juez natural que es un juez penal y no debe ser aprobada la vacancia hasta la sentencia definitiva y firme que establezca su culpabilidad.
Es nuestra recomendación que se activen los mecanismos necesarios en la Constitución en aras de nombrar una comisión reformadora que se encargue de la tarea antes señalada a la brevedad posible. Esto con el fin de que el país pueda mantener la estabilidad política, social y económica, garantizando el principio de separación de poderes. Es necesario hacer referencia a que en los últimos años se han desinstitucionalizado los poderes del Estado por actos de corrupción. Sin embargo, esto no enerva en que el mismo Estado haga abuso de sus derechos y de sus facultades, soslayando incluso derechos primigenios. Muchas gracias.